Muy buenas noches, ¿se escucha el audio? Buenas Sí se noches, escucha. excelente. Muy buenas noches, bueno, me presento, yo soy el doctor Alejandro Gallego Reyes, soy médico familiar, estoy estudiando la maestría en Dirección e Innovación en Salud Pública y este es un trabajo para la materia de marco legal en instituciones de salud. Vamos a hablar hoy de negligencia médica, lo que es el marco legal. Los casos de mala práctica médica surgen cuando un paciente es perjudicado o considera que fue perjudicado por un médico, enfermera u otro profesional de la medicina, quien falló en indicar o aplicar el tratamiento adecuado para la atención de salud. La mala praxis se caracteriza porque quien proporcionó la atención actuó de forma negligente, imprudente o con impericia, implicando que esta persona no era una persona competente o razonable, hábil y perjudicando al paciente incluso hasta provocar la muerte. El concepto de salud, según la definida por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, no solo como la define no solo como la ausencia de enfermedad, que hasta mediados del siglo XX era un concepto tradicional, sino que desde 1946 se define como la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afectaciones o enfermedades. Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 nos establece en su artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así, como a su familia, la salud y el bienestar. Vamos a hablar sobre el fundamento constitucional que prevé la protección de las personas ante un acto de negligencia médica. Según el artículo cuarto de la Constitución Mexicana de la Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene el derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud. Esta ley da las bases para el marco legal en la salud. De ella se van a desprender todas las demás leyes en lo que es en cuestión de materia de salud y derecho a la salud. El artículo 23 nos marca todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la colectividad. Son diversos ordenamientos los que rigan el acto médico, como la Ley General de Salud, que es un artículo 23 lo comprende dentro de los conceptos de los servicios de salud, entendido de esto como todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas y la colectividad. Mientras que a su vez el artículo 24 de la Ley General de Salud clasifica los servicios de salud en tres tipos: en la atención médica, de la salud pública y de la asistencia social. De la atención médica consiste en servicios tales como el diagnóstico del daño o enfermedad, la clínica médica, la maternidad, la cirugía general, la atención ambulatoria, entre otros. En cuanto a la salud pública, son lo que prestan las instituciones de gobierno como la Secretaría de Salud y el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, el ISSSTE, perdón. La de asistencia social son aquellos servicios que se encuentran mencionados en el artículo 168 de la Ley General de Salud, como la atención a personas que por sus carencias socioeconómicas o condiciones de discapacidad se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo. A continuación, vamos a revisar las características del acto médico. Estas van a ser la profesionalidad, la ejecución típica estandarizada y la licitud. La profesionalidad se va a referir que solamente el personal de salud debidamente entrenado podrá realizar la asistencia médica. Este principio se encuentra en la Ley General de Salud, en su artículo 79 y con fundamento en el artículo 5 constitucional que refiere a la libertad de la profesión. En cuanto a la ejecución típica estandarizada, hace referencia a que los profesionales de la salud deberán prestar atención médica bajo estándares reconocidos como válidos por la ciencia médica y atendiendo a las condiciones particulares del paciente y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se actúe. La licitud
va a hacer referencia a que el acto médico será lícito si se realiza conforme a la ley, contando principalmente con el consentimiento del paciente. Asimismo, es importante mencionar que desde el artículo 78 hasta el 85 de la Ley General de Salud establece con relación al acto médico las sujeciones del ejercicio de las profesiones, actividades técnicas auxiliares y de las especialidades para la salud. La necesidad de contar de forma indispensable con un título profesional o certificado de especialización expedido por las autoridades competentes para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, entre otros. Teniendo entendido los conceptos anteriores mencionados y teniendo como base algunos de los aspectos legales en cuanto en materia de la salud en la Constitución y la Ley General de Salud, haremos un pequeño espacio para poder saber cómo está dividido el sistema de salud aquí en México. El servicio público en México se divide en públicos y privados, y todos ellos tienen la finalidad de cuidar y mejorar la calidad de la salud de la vida humana, según lo establecido en el artículo segundo de la Ley General de Salud. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad de la responsabilidad de los profesionales de la salud, de acuerdo con Reina en el 2018. La responsabilidad profesional médica es aquella con la que cuentan los especialistas de la salud para reparar las consecuencias o decisiones que se ejercieron durante su práctica profesional. Ese aspecto es regulado también por nuestra legislación penal, por lo que el médico o el personal de la salud siempre va a ser responsable de sus acciones al brindar o no una asistencia médica. En el artículo 228 del Código Penal Federal también se establece que los profesionales de la salud y sus auxiliares serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión, en los términos siguientes y sin perjuicio de la prevención contenidas en la Ley General de Salud o en otras normas sobre su ejercicio profesional. Además, también habla sobre las sanciones fijadas para estos delitos que resulten consumados según sea dolosos o culposos, y se les va a aplicar una suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de la profesión o definitiva en el caso de que sea reincidencia. Estarán además obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus auxiliares, cuando estos obren de acuerdo con las instrucciones de aquellos. La corresponsabilidad de los médicos y los pacientes, eso está dado sobre el Código de Bioética en el artículo 30. Los pacientes o representantes legales tienen la responsabilidad de informar con veracidad al personal de salud, así como de manifestar dudas y preocupaciones relacionadas con su enfermedad. Así como el médico tiene obligaciones, el paciente también tiene obligación de decirle toda la información requerida y verídica al médico. Ahora bien, entramos en temas sobre lo que es la negligencia médica. Una negligencia médica es el incumplimiento de los principios de la profesión. Lo que se debe hacer no se hace, o sabiendo que no se debe, aún lo hace, lo que implica un descuido del deber por parte de cualquier profesional de la salud. Ejemplo de alguna negligencia médica, por ejemplo, podría ser el médico que realiza una cirugía en el paciente equivocado o en el sitio equivocado del cuerpo de un paciente. Administrar, por ejemplo, un medicamento al que es alérgico, transfundir sangre que son incompatibles de los grupos sanguíneos, tanto del paciente como del paquete globular. Mala higiene por parte del médico, usar material que no esté esterilizado. Ahora vamos a hablar sobre la negligencia, impericia y la imprudencia. En cuanto a la impericia, se traduce que es un acto proveniente de la falta de habilidad para desarrollar algún labor. Es incompetencia o bien inexperiencia.
Consiste en la falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad, ineptitud para el desempeño profesional. En cuanto a la imprudencia, consiste en una conducta que implica la falta de prevención. El daño causado se produjo porque el acto médico se realizó sin las debidas precauciones ni medir las consecuencias. Por ejemplo, un médico incurre en imprudencia cuando actúa de forma temeraria y se confía excesivamente en que el cuadro clínico que presenta no tiene importancia para lo que realmente lo tiene. También se produce cuando el profesional tiene la percepción de que las complicaciones pueden tener de carácter grave, que nunca van a ocurrir. Si esto pasa, lo más probable es que el facultativo no tome las medidas para prevenir estas posibles consecuencias. En cuanto a la intervención de la CONAMED y la CNDH ante la comisión de un acto de negligencia médica, tenemos que la CONAMED establece los siguientes derechos del paciente. El paciente tiene el derecho de recibir un trato digno y respetuoso, recibir información suficiente, clara y oportuna y veraz por parte del profesional de la salud, decidir libremente sobre su atención, otorgar o no su consentimiento válidamente informado. En cuanto a la CNDH, dice que toda persona tiene el derecho a la protección de la salud. Si las personas hacen uso de los servicios de salud, tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables. El Estado otorgará servicios de salud a través de la Federación, estados y municipios de acuerdo a lo establecido en la ley. La voluntad anticipada, de acuerdo con lo previsto por el artículo 1 de la Ley de la Voluntad Anticipada de la Ciudad de México, consiste en lo siguiente: el otorgamiento de la voluntad de una persona con capacidad de ejercicio para que exprese su decisión de ser sometida o no a medios, tratamientos, procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y por razones médicas sea imposible de mantenerla de manera natural, pretendiendo en todo momento la dignidad de la persona. La voluntad anticipada se conoce de diferentes formas, ya sea como el derecho a una muerte digna o como la manifestación de consentimiento expresado en la voluntad de decidir acerca de los tratamientos que se deben tomar respecto al cuidado de la salud. Para ello es importante retomar el principio de autonomía de la voluntad, ya que en términos jurídicos se constituye como el poder de autodeterminación para tomar una decisión con bases en los intereses de la persona, siempre y cuando esta decisión se encuentre informada y consciente en la realidad que vive. Por lo tanto, la voluntad anticipada es una definición jurídica. Considera a la voluntad anticipada como una declaración unilateral de la voluntad emitida libremente, pues por una persona mayor y con plena capacidad de sus facultades mentales. Mediante estas indica las actuaciones que deben seguirse en relación con los tratamientos y los cuidados de la salud. Solamente en los casos en que ocurran circunstancias que no le permitan expresar su voluntad. Objeción de conciencia. La negativa a obedecer una norma debido a la existencia de un imperativo de conciencia, contrario al comportamiento pretendido, por lo cual ha pasado a construir un derecho reconocido por numerosas legislaciones en el caso de los profesionales sanitarios. Ahora bien, vamos a ver también un tema muy interesante que es lo que es la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es una serie de violaciones a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, los cuales se generan en el ámbito de la atención del embarazo, en donde convergen tanto la violencia institucional como la violencia de género. Dentro del marco jurídico aplicable están la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Penal Federal, delitos contra los derechos reproductivos, delitos contra la dignidad de las personas, la Ley General de Salud en el artículo 466 y la norma oficial mexicana 007 SSA2 2016 que habla del embarazo y puerperio. Las leyes federales aplicables y las normas ante la Comisión de la Negligencia Médica, encontramos la norma 004 del expediente clínico,
Este expediente clínico puede ser utilizado para los juicios en aquellos casos donde el médico se vea acusado de alguna negligencia médica. Todo lo que está dentro del expediente clínico se considera documentos médicos legales. Los artículos 228 al 230 del Código Penal Federal, que habla de las responsabilidades del médico y de los profesionales de salud, así como de sus auxiliares. El artículo 469 de la Ley General de Salud, que nos habla sobre otorgar atención médica de urgencia, que no nos podemos negar ante una urgencia atender a pacientes. Bueno, como vemos en el tema jurídico es amplio, todas esas leyes debemos conocerlas como profesionales de la salud para ejercer, eh, sobre todo con precaución, nuestro ejercicio profesional para tratar de no cometer esos errores y verlos involucrados en problemas legales ante los pacientes. Pues abro el espacio para preguntas y dudas. Buenas noches, doctor Alex. Sí, dígame, doctora Marcela. Sí, mire, tengo una pregunta. ¿Cualquier persona o paciente mm, puede proceder a una demanda, a una, decirle Sí, o quejarse como tal de algún servicio de prestación médica? sí, cualquier persona que se vea amenazada en su atención médica, que se vea vulnerada, puede presentar una queja ante las autoridades pertinentes. En este caso, tenemos el Comité de Arbitraje Médico, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED. Ante ellos se presenta una queja y ellos son los encargados de dar la respuesta a esa queja. ¿Alguien más? No, gracias, excelente posición. Gracias. Buenas noches. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. ¿Ya? Gracias.